Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que ustedes vean este video. Como siempre los saludo con mucho gusto y espero que se encuentren muy bien. Esta semana comenzamos con el último parcial, lo también conocido como el ordinario. Iniciamos con el tema de técnicas de modificación de la conducta y los subtemas de costo de respuesta y castigo, tiempo fuera y extinción, economía de fichas, sensibilización y sensibilización sistemática. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a abordar este día sábado en la reunión de MIT. Vamos a iniciar con el costo de respuesta y castigo. ¿Sí? El castigo en los niños. ¿Cuándo y cómo aplicarlo? ¿De qué manera aplicarlo para que sea efectivo? Como bien sabemos, chicos, existen diferentes tipos de castigo. Por mencionar algunos, pues bueno, clasificarlos de alguna manera, tenemos el castigo negativo. Este lo podemos aplicar de forma de tiempo fuera o de coste de respuesta. Ahorita vamos a checar y a revisar lo que es el tiempo fuera y lo que es el coste de respuesta. El tiempo fuera consiste en eliminar durante un periodo de tiempo entre los 5 y los 15 minutos la posibilidad de acceso a reforzadores. Algunos niños pueden oponer resistencia. Bueno, no algunos, la mayoría. ¿Sí? La mayoría oponen resistencia a este tipo de técnicas. Pueden oponer resistencia, pueden, cuando se aplica un tiempo fuera, inclusive no seguir la orden o no seguir las indicaciones y moverse del lugar. Yo creo que a los que somos padres de familia, que alguna vez hemos aplicado alguna consecuencia o algún castigo a nuestros hijos, pues bueno, no se respeta, no respetan este tiempo fuera cuando utilizamos esta técnica. O también cuando la hemos aplicado dentro del aula con alguno de nuestros alumnos, pues sí hay niños que de repente oponen esta resistencia y no respetan y se van simplemente del lugar en el cual se asigna para que se lleve a cabo el tiempo fuera. Cuando intentan escapar los chicos del lugar que se tomó como referente para llevar a cabo el tiempo fuera, o presentan ellos alguna resistencia, podríamos aplicar lo que se le conoce como el coste de respuesta. Vamos a ver qué es el coste de respuesta. Ok. El coste de respuesta, chicos, como bien ya lo mencioné hace un momento, ¿qué es y en qué consiste el coste de respuesta? Bueno, consiste en retirar un reforzador positivo o un premio cuando sucede la conducta inadecuada. Por ejemplo, podría ser, como no has hecho los deberes que tienes que hacer, no puedes, por ejemplo, ver algún programa de televisión o no puedes jugar con los videojuegos. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de un coste de respuesta. Retirar un reforzador positivo o retirar un premio cuando sucede esta conducta inadecuada. Ojo aquí, chicos, es importante que los costes que se apliquen sean razonables. Volvemos nuevamente a lo que ya comentábamos en clases pasadas, que a veces cuando hay un castigo o cuando hay una consecuencia, pues a veces las figuras de autoridad o los maestros o los padres de familia, pues estos castigos se salen de nuestras manos. Es imposible que nosotros los apliquemos. Entonces los mismos adultos terminamos por quebrantar nuestra propia palabra. Entonces, ojo aquí, los costes de respuesta deben de ser razonables para que se puedan aplicar de una manera efectiva. ¿Vale? Vamos ahora con el tiempo fuera. ¿Qué es esta técnica del tiempo fuera? ¿Cómo se aplica? Porque en ocasiones
no tiene los efectos que nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el error o por qué no lo aplicamos como debe de aplicarse? ¿Vale? Entonces vamos con el tiempo fuera. Cuando hablamos de la educación de los niños en edad preescolar, existe la idea de que algunas actitudes que tienen en esta etapa desaparecerán con el tiempo. Sin embargo, no debemos confiarnos porque no siempre es así, ¿sí? Entonces, es mejor generar un cambio a esperar un cambio, ¿vale? Y es que los valores en esta etapa forman una parte fundamental en su crecimiento. ¿Por qué es tan importante inculcar valores en la niñez, durante la niñez? Lo mejor es estar al pendiente de las actitudes que tenga dentro de la escuela, pues el alumno, o dentro de casa nuestro hijo. En este caso, tomando como referencia los padres de familia, ¿vale? Entonces, chicos, por lo tanto, vamos a revisar cómo funciona esta técnica. Es una estrategia que se utiliza para hacer a los niños, para que los niños reflexionen, para que los niños analicen. A veces se creía que los niños, por ser pequeños, carecían de este análisis o carecían de esta reflexión. Es algo que se educa también, ¿sí? Probablemente no tienen una reflexión o un análisis muy amplio, pero es buen tiempo que desde pequeñitos ellos empiezan a entrenarse en esto de la reflexión y en esto del análisis. Entonces, esta técnica funciona para hacer que los niños reflexionen dentro de sus capacidades cognitivas, obviamente, el alcance por la etapa en la cual están ellos atravesando, ¿sí? Entonces, reflexionen, analicen sobre su comportamiento cuando éste ha sido inadecuado, ¿sí? Durante este tiempo, el niño debe de ser capaz principalmente de calmarse y de tranquilizarse. Hacerlo implica crear una serie de prácticas, un proceso en el cual forme parte de su vida, ¿vale? Recuerden, ese entrenamiento, poco a poco, llevarlo a la práctica. Probablemente no le sale a la primera, ¿sí? Probablemente no lo logra a la primera. Pero bueno, la práctica hay que estarla constantemente llevando a cabo para que el niño logre tranquilizarse, para que el niño haga este análisis, para que el niño logre calmarse. Es muy importante elegir lugar. Debe de ser un lugar no muy transitado, sin distracciones, sin posibilidades de que el niño pueda hacer algo para pasar el tiempo, ¿vale? Un ejemplo podría ser poner una silla donde sea capaz de crear una reflexión o crear un análisis. Otro punto importante de esta técnica es explicarle en qué consiste la dinámica. Cuando el niño esté tranquilo, platicar en qué consiste esa nueva silla que se ponga, para qué la ponemos. Decirle que es un lugar a donde irá cuando tenga conductas inadecuadas o necesite tranquilizarse o necesite calmarse, ¿vale? Otro punto importante al aplicar el tiempo fuera es hacerle saber cuáles serán esas actitudes inadecuadas y aclararle que cuando cometa alguna, ya sea la maestra o ya sea el papá o ya sea la figura de autoridad, dirá tiempo fuera. Y entonces lo va a ir asociando. Y él deberá ir a la silla y no se podrá levantar hasta que la figura de autoridad, ya sea mamá, ya sea papá o ya sea maestro, lo indique, ¿vale? Otro punto también muy importante es la acción inmediata. Cuando se envía al niño a la silla de pensar, debemos cerciorarnos de que vaya inmediatamente. Nunca esperar a que pase tiempo, porque de ser así, pues la técnica no servirá, ¿vale? Entonces vamos recapitulando. Esta técnica es elegir el lugar, explicar la dinámica,
aplicar el tiempo fuera y que tenga una acción inmediata para que surta efecto, ¿vale? Muchos nos preguntamos quizás cuánto es lo recomendable en cuestión de tiempo para aplicar esta técnica del tiempo fuera. Y bueno, pues lo más recomendable es 1 minuto por año de edad. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto tiempo deberá permanecer el niño en la silla de pensar? Es muy importante saber que nunca debe de pasar más de 1 minuto adicional a su edad. Es decir, si tu hijo tiene 4 años, pues entonces ¿cuántos minutos debe de durar en la silla de pensar? 4 minutos, ¿vale? No puede estar sentado más de 4 minutos. Es recomendable poner un reloj con alarma y hacer visitas constantes. ¿Para qué? Pues para que sepa que estás al pendiente de él. No es recomendable permitir que se levante antes de tiempo. En caso de que esto pase, porque sí pasa, ¿sí? Tendremos que reiniciar el tiempo o quedarte junto a él hasta que haya transcurrido. ¿Sí? Entonces, si el pequeño se levanta o pone resistencia a el tiempo indicado, entonces vamos otra vez a iniciar de nuevo. ¿Sí? Una vez terminado el periodo, dile que ya se terminó, que este tiempo ya se terminó. Le podemos dar un abrazo o simplemente no decirle nada, nada más se terminó el tiempo y ya. ¿Sí? No hay que discutir sobre el problema ni mencionar lo que pasó, porque esto va a servir para que el niño analice. ¿Sale? Entonces simplemente decir, este tiempo se terminó, ya cumpliste con tu tiempo fuera y ya no mencionar el problema. ¿Sale? Ok, como en todo, pues existen también sus excepciones, algunas circunstancias especiales. Si te sientes fuera de control, no ayudarás al niño. Muchas veces como adultos, pues bueno, nos salimos de nuestras casillas. Entonces, si estamos fuera de control nosotros, no podemos ayudar al niño a que aprenda la lección. Entonces, como adultos o como figuras de autoridad, tenemos que tomar un tiempo para tranquilizarnos, y una vez que lo hayamos hecho, pues entonces ahora sí ya podemos regresar con el pequeño, con el alumno o con nuestro hijo. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando el tiempo fuera es muy recurrente? Porque luego ya cuando los chicos ya saben lo que sigue, como que pierden el interés, ¿no? Entonces, ya sé que si hago esto, pues me voy a ir tiempo fuera. Pues lo hago y me voy tiempo fuera, unos minutos y se acabó. Entonces, ¿qué hacer cuando esto ya no surte efecto? ¿Sí? Cuando ya no es como una técnica innovadora para el niño, ya es como algo muy cotidiano, como ya una dinámica de vida. ¿Qué sucede? Debemos de asegurarnos de haber priorizado las conductas en las que queremos trabajar, ¿sale? Para poder trabajar en ellas. Debemos de identificar si existe una situación adicional que genere estrés al pequeño o al alumno. Si esto está ocurriendo, vamos cambiando o vamos pensando en alguna solución. También funciona preguntarnos si el alumno recibe suficiente atención cuando se porta bien, o si tiene que llamar la atención con acciones negativas. Somos muy dados, y creo que ya lo hemos mencionado en algunas otras clases, solamente destacar muchas veces cuando el pequeño se porta mal o cuando tiene una actitud negativa. Pocas veces tomamos en cuenta estos aciertos que los pequeños tienen. Entonces probablemente nosotros como adultos tenemos que preguntarnos si el pequeño está recibiendo suficiente atención, no solamente cuando hace algo negativo, sino también cuando hace algo positivo. Entonces, ojo aquí, porque también los adultos tenemos en ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones también tenemos que ver en las conductas de los niños. Si recurre a malas acciones para hacerse notar, debemos de acercarnos
a él en momentos de tranquilidad y hacerle saber que estamos al pendiente de sus necesidades, que nos interesa cómo se siente, ¿sí? Si nosotros permitimos que inicie una pelea o discusiones, entonces el objetivo del tiempo fuera se va a perder, ¿sí? Y el esfuerzo será nulo. Entonces, como adultos o como figuras de autoridad, no debemos de perder los estribos y sobre todo debemos de ser constantes al aplicar esta técnica. ¿Vale? Ok, eso es entonces, chicos, en cuanto al tiempo fuera. Pasamos al siguiente tema. Continuamos con la economía de fichas. ¿Qué es y por qué esta técnica resulta también interesante para modificar la conducta? ¿Cómo podemos convertirlo en un sistema eficaz? ¿Sí? Una de las estrategias más efectivas o más eficaces empleadas como estrategia para modificar la conducta principalmente en niños, aunque también funciona en adolescentes, es la economía de fichas. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Pues bueno, el principal objetivo de esta técnica de economía de fichas consiste en fomentar, consiste en entrenar e instaurar una serie de conductas deseadas o deseables y positivas, como por ejemplo que hagan los deberes en la casa, ¿sí? O como por ejemplo que el niño trabaje en clase, que realice sus actividades que tiene que realizar, que se porte bien, ¿sí? que no se salte las normas, que respete los reglamentos o las normas del salón de clase, ¿sí? O poner simplemente límites. En el caso del aula, determine, como ya les dije, las tareas o las actividades que el maestro indique. ¿Sí? Empieza una tarea, también hay niños que les cuesta mucho trabajo y perder mucho tiempo, o le cuesta mucho trabajo al docente captar la atención y es difícil que inicien alguna tarea o que inicien alguna actividad. También en la casa les cuesta mucho trabajo tender su cama, les cuesta mucho trabajo inclusive tener hábitos de higiene, ¿sí? Como bañarse o como lavarse los dientes o como vestirse solo. ¿Sí? Entonces esta técnica es muy funcional para esto. ¿Cuál es el procedimiento de la técnica? El procedimiento de la técnica consiste en entregar un estímulo. Esto pueden ser fichas, pueden ser algunos vales, pueden ser algunos puntos, algunas estrellitas, también las estrellitas entran dentro de esta categoría, ¿sí? Pueden ser, en fin, y hay algunos otros. Estos actúan como reforzadores simbólicos, inmediatamente después de la conducta deseada que queremos reforzar. El estímulo son los que ya mencionamos, las fichas, las estrellitas, los vales, los puntos, etc. Se cambian más tarde por un refuerzo. Esto sería por un premio previamente pactado. La técnica permite trabajar diferentes conductas a la vez que necesita de elevada programación. Aquí es muy importante la programación. ¿Por parte de quiénes? De las figuras de autoridad, llámense padres, llámense maestros o algunos otros profesionales encargados de dirigir esta intervención. ¿Vale? También se le conoce como las dichosas gráficas, ¿no? Para medir cierta conducta. ¿Cómo se aplica esta técnica para que sea efectiva? Pues bueno, la aplicación efectiva de un programa o de una programación de economía de fichas requiere dos fases. Una fase de implantación del sistema de fichas y una fase de desvanecimiento. ¿Por qué es necesario el desvanecimiento, chicos? Habíamos hablado de este tema también en clases pasadas. No siempre el niño debe de estar esperando recibir algo a cambio.
No hay que empezar a desvanecer estas técnicas para que el niño vaya siendo más autónomo, para que vaya siendo más consciente y que sepa que todo tiene una consecuencia y no solo consecuencias materiales o no solo consecuencias de recibir un premio de alguien, sino que lo empiece a hacer por convencimiento propio, ¿sí? Por una satisfacción propia, sin recibir nada a cambio. Aquí sería hablar de esta motivación intrínseca. Por eso es muy funcional que estas técnicas tengan esta fase del desvanecimiento. ¿Sí? Vamos con la primera fase, que es la fase de implantación. ¿En qué consiste? Bueno, seleccionar los reforzadores objetivos, ¿sí? Que se canjearán por las fichas obtenidas. Identificar las conductas, elegir el tipo de fichas, especificar las condiciones de canje y elaborar un registro para las fichas. Vamos con la fase 2, que es la fase del desvanecimiento. Okay. Tras la implantación del sistema de economía de fichas, se tiene que proceder a la retirada gradual. Esto es gradual, poco a poco, del sistema de fichas. Esto debe producirse cuando las conductas que queríamos instaurar y fomentar se producen de una manera habitual y constante. ¿Vale? Para conseguir retirar y desvanecer la técnica se pueden aplicar diversas estrategias. Esto es aumentar el tiempo entre las entregas de fichas, incrementar el criterio para la obtención de fichas, aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo. Estas serían como algunas estrategias para conseguir el desvanecimiento de la técnica. ¿Vale? Esto es, chicos, en cuanto a esta técnica de economía de fichas. Vamos ahora con el siguiente tema, que es... Vamos con el tema de sensibilización y sensibilización sistemática. ¿En qué consiste? Bueno, vamos definiendo primero qué es la sensibilización sistemática. Es lo que se conoce como una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad, alteraciones psicológicas asociadas a estos. ¿Sí? Plantea una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a gestionar las emociones producidas por experiencias ansiógenas. Esto es relacionado a ansiedades, ¿sí? Siguiendo una curva de dificultad ascendente de lo fácil a lo más complicado y adaptándose al progreso de la persona. Esto es que la desensibilización sistemática parte de la idea de que para superar un trastorno de ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar. ¿Cómo sería esto? Pues bueno, en vez de intentar bloquearlo o intentar escapar de él, entonces hay que aprender a afrontarlo. ¿Vale? De este modo llega la habituación, con la que poco a poco se va desvaneciendo, volvemos a lo mismo, desvaneciendo la reacción intensa ante estos estímulos de ansiedad. Se basa en el condicionamiento clásico. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, podría ser la relajación. La aparición de ciertos estímulos fóbicos produce respuestas de ansiedad. Determinados estímulos producen de forma automática respuestas de ansiedad. De forma conjunta, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo. ¿Cómo funciona
desensibilización sistemática. Vamos a revisar. Este procedimiento estandarizado de la desensibilización sistemática incluye 4 pasos. El primer paso pues es el entrenamiento en relajación. El segundo paso es la jerarquía de la ansiedad. El tercer paso es la práctica en imaginación y el cuarto paso, la desensibilización propiamente. Vamos revisando cada uno de estos pasos. Entrenamiento de relajación. La respuesta de relajación que el paciente usará para combatir la ansiedad será preferiblemente alguna que ya conozca. ¿Cómo es esto? Es posible utilizar cualquier procedimiento, pero si es posible mejor utilizar algún tipo de relajación que el propio paciente pueda poner en práctica de una forma rápida y de una forma eficaz. ¿Sí? En caso contrario, se puede enseñar algunas técnicas de relajación progresiva o el control de la respiración, que también puede funcionar, que estas son técnicas muy fáciles de aprender. ¿Vale? Lo fundamental es que ante esta situación ansiosa, estas respuestas incompatibles de relajación puedan ser aplicadas de una manera fácil, de una forma rápida y que reduzca la ansiedad de manera eficaz, ¿sí? Con una eficacia rápida. Eso es en cuanto al primer paso, que es el entrenamiento de la relajación. Vamos con la jerarquía de ansiedad. Cuando queremos aplicar la desensibilización, tenemos que hacer una ordenación de las situaciones temidas. Esto es lo que llamamos una jerarquía de ansiedad, ¿sí? Donde vamos a realizar una lista de todas las situaciones potencialmente ansiógenas, esto es, esas situaciones que produzcan la ansiedad relacionadas con el tema a tratar. Las vamos a ordenar, las vamos ordenando según el grado de ansiedad que generan. Para poder cuantificar la ansiedad que generan, se utiliza una escala del 0 al 100, donde la situación con puntuación 0 no genera ansiedad en absoluto. La puntuada con el 100 es la que más ansiedad genera de todas. Entonces, ahí la importancia de jerarquizar los niveles de ansiedad. El tercer punto es practicar la imaginación. ¿En qué consiste esto? Bueno, como utilizaremos la exposición en imaginación, debemos de evaluar la capacidad del paciente para poder imaginar escenas, ¿sí? Se le puede pedir al paciente que imagine una escena y a continuación se le preguntan los detalles de la misma para ver hasta qué punto es vivida la visualización en la imaginación. Tercer punto, practica en imaginación. Cuarto punto, la desensibilización propiamente. ¿En qué consiste? Ok. Una vez asegurado esto, se procederá a la presentación de situaciones que causen ansiedad. Esta presentación puede ser en imaginación o bien presencial o bien en vivo. Se comenzará por la situación que cause ansiedad, 0, y se irá subiendo por la jerarquía de ansiedad de una manera gradual. Las primeras presentaciones se hacen de una forma breve, pero se irá aumentando cada vez más el tiempo de exposición, al mismo tiempo que se presenta el ítem ansiógeno. Se pone en marcha la estrategia de relajación, que son los puntos que ya hablamos, que se han aprendido previamente para interferir con la ansiedad, ¿sí? Y desaprender la respuesta ansiosa. Naturalmente, cuanto más tiempo pase al paciente ante esta exposición, mayor desensibilización se dará, ¿sí? Además, cuando se consigue reducir a la ansiedad que produce una situación, esta se generaliza a las situaciones que están por encima de esta, ¿sí? Los ítems se dan por superados cuando producen 0 ansiedad, es decir, hasta que una situación no genere absolutamente nada de ansiedad, no se puede pasar a la siguiente,
¿Sale? Ok, chicos, pues bueno, estos son los temas que se van a revisar durante esta clase el día sábado en Meet. Recuerden que si tienen ustedes alguna duda, pues hay que anotarla. ¿Sí? Hay que anotarla para exponerla en clase, y en caso de que no tenga ninguna duda, pues hay que integrar también contenido para enriquecer la clase. ¿Vale? Les subo una presentación relacionada con estos temas, les aperturo las tareas, el espacio para que ustedes puedan subir sus actividades, y pues bueno, los veo el día sábado, chicos. Hasta pronto.